Vamos a esperar un par de minutos. Vayan, si a alguien le quedó dudas del ejercicio 1, pregúntenlo ahora al comienzo, o del recibo de sueldo. Si quieren ver algo del recibo, lo abro y lo vemos. Si no, vamos a avanzar con el ejercicio 2. ¿Sí? Voy a ver el chat. Bien. Bueno, los que ya están... De los que ya están conectados, ¿alguien le quedó alguna duda del ejercicio 1? Vamos a refrescar un poquito. Era una finalización de contrato por tiempo indeterminado, despido sin causa, con, bueno, tenía todos los rubros indemnizatorios. No, profe, yo por lo menos nada, todo claro de la otra clase. Perfecto. ¿Intentaron completar el recibo de sueldo? ¿Lo que hicimos en la otra clase? Sí, en realidad vimos el contenido, el artículo 140. Yo les dije que si querían poner los rubros indemnizatorios en el mismo recibo, iban a tener que ampliar la parte de suma no remunerativa. Fíjense, si no lo hicieron, mírenlo. Tiene una manera distinta como nosotros venimos haciendo los ejercicios en cuanto a cómo suma rubros remunerativos, cómo suma las deducciones, las retenciones y los rubros no remunerativos, ¿sí? Pero tengan en cuenta, o sea, todo lo que es el contenido del artículo 140, yo lo doy como tema sabido y la confección de un recibo de sueldo. Por eso les estoy preguntando si tienen alguna duda. Si no lo miraron, mírenlo, inténtenlo completar. Si tienen alguna duda, el viernes lo vemos, ¿sí? Si no lo hicieron. Profe. Sí. Sí, a ver, de a uno. Milagros. Ahora no habla nadie. Profe, yo... Sí. No, perdón, Milagros, si querés hablar. No, dale, no hay ningún problema, yo pregunto después. No, mi duda era sobre la parte del recibo de sueldo. Sí. De las retenciones, justo. Yo, por ejemplo, puse antigüedad en concepto. Sí. Y las retenciones se ponen, van todas por el costado porque no las tengo que poner abajo donde dice retenciones, jubilación, ley, no al costado que tengo también un margen para escribir, ¿no? Espérame que lo abro y les comparto, así nos entendemos un poquito más. Esperen que yo acá tenía abierto el ejercicio 2. Vamos acá está el recibo. Denme un minuto que vamos a ver si puedo. El recibo está acá. ¿Ahí lo están viendo? ¿Al recibo? Sí, se ve. Sí, profe. Bien, entonces, acá. Esto, fíjense que ustedes en toda esta parte tendrían que poner todos los conceptos remunerativos. Esperen que busco el ejercicio. Tendrían ahí que poner los días trabajados, que eran 11, es decir, sueldo, antigüedad, presentismo, todo sumado ahí. Acá, fíjense lo que les decía, fíjense que acá dice remuneración con aportes, o sea que los importes irían acá, en este caso, porque este signo peso, estoy señalando, es el total bruto, ¿sí? Fíjense que dice remuneración con aportes y sin aportes, ¿sí? Con aportes va a ser todo lo remunerativo, que va a estar sueldo, los adicionales y el aguinaldo,
en este caso, ¿sí? Este total bruto sería de sueldo más aguinaldo, como hacíamos el ejercicio, digamos. Fíjense que esta parte sin aportes va a ser lo no remunerativo, ¿sí? Que es el total que tenemos acá, que dice sumas no remunerativas, es este total de remuneración sin aportes, ¿sí? Remuneración sin aportes son conceptos no remunerativos. Y fíjense que acá está sumando, dice deducciones, sería el total de retenciones, acá van a poner las retenciones. Entonces fíjense que la fórmula, acá, si yo pongo F2, fíjense que toma el total bruto, ¿sí? Acá toma el total de sumas no remunerativas, que serían las remuneraciones sin retenciones, como decía acá, sin aportes. Y esta columna de acá abajo está sumando el total de retenciones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el total, la liquidación final neta, es la remuneración con aportes más la remuneración sin aportes menos las retenciones que están calculadas sobre conceptos brutos. Esta es una manera, hay distintos modelos de recibo de sueldo, ¿sí? Acá lo que ustedes tienen que saber, esto se los muestro para que puedan interpretarlo cómo está hecho y lo puedan completar. En definitiva, ustedes tienen una parte de sueldo bruto con conceptos remunerativos sobre los que aplican las retenciones y después suman los conceptos no remunerativos, ¿sí? Fíjense que sigue siendo lo mismo que veníamos haciendo, pero está mostrado de una manera distinta, ¿sí? Hay millones de modelos de recibo de sueldo, hay otros más sencillos y hay otros que están armados así como en columnas, lo remunerativo, lo no remunerativo y las retenciones. Pero en definitiva, el resultado final es lo que ustedes ya saben. Bruto menos retenciones más suma no remunerativa, ¿sí? Por eso quería quedarme tranquila de que interpretaran este modelo de recibo, porque es el que les dimos como modelo para que lo confeccionen, ¿sí? Milagros, que era la que me preguntó, ¿entendiste? Sí, discúlpame que entré con una compu que no es mía y mi nombre no es Milagros, por eso no contesté cuando... Perdón. No, yo que no me acordé. Sí, ahí lo entendí. Y otra consulta, en la fecha que es la fecha del último aporte y contribuciones, en fecha yo puse el 9 del 6 y en periodo mayo del 2021. Claro, esto acá, donde dice último depósito de aportes y contribuciones, recuerden que eso es lo que les comenté, que si bien lo menciona el artículo 140, esperen que lo estoy buscando, en el inciso D, eso responde a la ley 17.250, que obliga a colocar fecha y pago del último pago de aportes y contribuciones. Obviamente acá, en este caso particular, siempre es a mes vencido. Recuerden que les dije que vence a partir del 9 del mes siguiente. Si ven acá, esta liquidación final era el 11 de junio, ya al 9 esto estaba pagado, pero recuerden que son los aportes y contribuciones del mes anterior, porque esto de junio que le estoy descontando al trabajador, este empleador recién lo va a ingresar a la AFIP a través del formulario 931 el 9 de julio, ¿sí? Bueno, 9 de julio es feriado. Cuando es feriado, el vencimiento es al día hábil siguiente, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes tenían que poner, que se los daba como dato, que se había pagado el 9 de junio el periodo mayo, ¿sí? Acá estaría faltando, no se les dio como dato el nombre del banco, pero fíjense que es así como hay que completarlo, ¿sí? Si bien yo les decía que el trabajador ahora tiene la posibilidad de verificar a través de su quili clave fiscal en mis aportes,
si el empleador está ingresando, lo que le descuentan recibo de sueldo, igualmente es obligación, ¿sí? Es requisito obligatorio por el contenido del recibo de sueldo, el artículo 140, que figure en recibo de sueldo, ¿sí? Y debajo lo que va a estar es la fecha, lugar y fecha de pago. Esto se refiere al pago del sueldo, ¿sí? Que en este caso no sé si lo daba como dato. Me parece que no. Bueno, en este caso, como era una liquidación final, sería como máximo 2 días después del 13 de junio, ¿sí? Recuerden que el neto final va en números y en pesos, como figura acá, ¿sí? Y acá, fíjense que están las dos firmas. Lo importante es que al empleador le quede la copia firmada por el trabajador y que al trabajador entregarle la copia firmada por el empleador, ¿sí? Para que tenga validez. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta del recibo, ya que lo tenemos acá? El que no lo completó, por favor, complételo, porque no quiero que se queden con ninguna duda con respecto al recibo de sueldo. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, ¿en unidad qué iría? ¿A dónde? En unidad. Unidad, espera que lo encuentre. Arriba, Acá. sí. Y suponete vos acá pones días trabajados, 11. ¿Sí? En esta columna es para que pongan días, horas o porcentajes, ¿sí? O, por ejemplo, se puede poner la cantidad de años de antigüedad en vez del porcentaje, ¿sí? Pero es para que pongan el detalle del concepto que están pagando, ¿sí? Acá ustedes pondrían sueldo o días trabajados y acá 11. Acá pueden poner adicional a la antigüedad, pueden poner 1%, que es el 1% por año, y acá poner la cantidad de años de antigüedad, ¿sí? Pero esto sería para que el detalle de días, porcentajes, ¿sí? Igual acá, fíjense también, los porcentajes de jubilación también tendrían que estar acá, porque esto que dice acá código en realidad responde a los sistemas de sueldo computarizados. Cada concepto tiene un número, ¿sí? Porque uno ingresa directamente por números de conceptos. Entonces, a esto se refiere con código, a aquella codificación de los programas de sueldos computarizados, ¿sí? Y en unidad sería todo el detalle de días, porcentajes, todo lo que corresponda, como yo siempre les digo, que va con el mayor grado de detalle, ¿sí? Fíjense que figura categoría, función o puesto de trabajo. Sueldo básico, obviamente, que tiene que ser el correspondiente a la categoría, o si tuviera un básico superior, el que corresponda al trabajador, ¿sí? Obviamente siempre puede tener un básico superior, el tema es que no sea inferior al que marca la categoría de su escala salarial. Fecha de ingreso se refiere a la fecha de ingreso del trabajador. Periodo liquidado, en este caso sería junio, ¿sí? Todos los datos del trabajador, aquí todos los datos del empleador. ¿Sí? Es todo lo que, si ustedes leen detenidamente el artículo 140, es todo lo que marca la ley. ¿Sí? ¿Estamos con recibo? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien. Bueno, ahora, antes de mostrarles... Tengo una pregunta, pero no sobre el tema, Sí, sino sobre el perdón. integrador. ¿Se sabe más o menos cómo va a ser? O sea, ¿va a ser de la misma manera que el parcial o va a cambiar la modalidad? Te soy sincera, todavía no está armado porque justamente
estuvimos definiendo los ejercicios que faltan para ver de extinción, porque fuimos modificando todo con respecto al cuatrimestre anterior, más los ejercicios a los que se unieron más tarde, por las dudas, lo repito. Se va a subir al campus unos ejercicios que son como de práctica de apoyo, de remuneraciones con solución, ¿sí? O sea, esos ejercicios no los vamos a ver en clase, es simplemente para que ustedes tengan más ejercicios como pidieron, son de remuneración, ¿sí? Así que bueno, estuvimos con todo eso, estimo que ya la próxima semana nos ponemos a armar el integrador, así que no les puedo decir, sí, obviamente que va a ser a través del campus, eso seguro, pero bueno, no sé, no les puedo asegurar la modalidad. ¿Estamos? Y una pregunta, Sí. también tenemos que tener un mínimo de nota, como por ejemplo para el parcial teníamos que tener un mínimo de nota 5. ¿En este también o tenemos que tener un 7? No, el mínimo o sea, ustedes lo que van a promediar ahora es la nota del parcial de práctica con la nota del integrador de práctica. Para poder, aunque sea regularizar, ese promedio les tiene que dar mínimo 6. ¿Sí? O sea, el que sacó un 5 en el parcial de práctica, ahora tiene que sacar como mínimo en el integrador un 7. ¿Sí? Y a su vez, en teoría, es decir, no se mezclan teoría y práctica para sacar los promedios. Lo que ustedes tienen que sumar es parcial de práctica con integrador de práctica. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto, profe, gracias. De nada. Profe, yo tengo otra consulta. Sí. Particularmente yo el 5 rindo administración de las operaciones a las 1. En caso de que se superpongan los horarios, ¿cómo debería ser? ¿La materia es del mismo año? Sí, del mismo año. No, si son del mismo año, es imposible que coincida el horario porque eso lo arma la escuela de contabilidad. O sea, nosotras no armamos los horarios. Obviamente, por eso les dije que no sé el horario. Sí, en su momento se propuso la fecha y hasta ahora, o sea, nos dio el ok la escuela de contabilidad. Así que probablemente sea en otro horario, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. De nada, pero apenas tenga el horario, se los digo, ¿sí? Pero si son materias del mismo año es imposible que coincida el horario y el día. ¿Qué materia me dijiste que es? Administración de las operaciones. Bien. Bueno, cualquier cosa averiguo con la escuela de contabilidad. Bueno, vamos al ejercicio 2, si no, no vamos a llegar con los ejercicios para el integrador. ¿Estamos? Vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2, que ahora lo voy a poner en pantalla, es extinción en periodo de prueba. Ustedes tienen en el campus una explicación, pero recuerden que el periodo de prueba, artículo 92 bis, es tiempo indeterminado, ¿sí? Es un contrato por tiempo indeterminado donde hay un periodo de 3 meses que justamente se utiliza como prueba tanto para el empleador como el trabajador, ¿sí? Porque cualquiera de las dos partes puede dar por terminado ese periodo de prueba. Se puede terminar en cualquier momento, no hace falta esperar los 3 meses. Tengan en cuenta que la remuneración del trabajador durante el periodo de prueba no tiene ninguna diferencia con un trabajador que está por tiempo indeterminado, porque de hecho esto es tiempo indeterminado, así que las condiciones son las mismas. Lo que cambia es como si se culmina antes de que termine el periodo de prueba. ¿Por qué antes? Porque si se culminó el periodo de prueba, automáticamente ya queda como tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces, si el empleador quisiera extinguir el contrato
antes de que culmine el periodo de prueba, lo puede hacer, obviamente. No hace falta que exista una causa, lo puede despedir sin causa. No vamos a tener, a ver si me dice alguno de ustedes, ¿por qué no tendríamos indemnización por antigüedad como vimos en el ejercicio 1? Porque no es una fracción mayor a 3 meses el periodo de prueba. Perfecto, ¿sí? Porque para indemnización por antigüedad necesitamos, además de que sea tiempo indeterminado, que tenga una antigüedad mayor a 3 meses. Perfecto. Bien. ¿Qué les parece en base a lo que hablamos la última clase de qué pagamos en una liquidación final neta? ¿Qué pagaríamos en un despido antes de que culmine el periodo de prueba? ¿A qué tendría derecho de cobro un trabajador que se lo despide antes de que culminen los 3 meses? Acá Lourdes te escribió en el chat, indemnización por vacaciones no gozadas. Muy bien. ¿Qué más? Si no le preavisaron al trabajador. Bien, acá escribieron SAC proporcional. Recuerden, la remuneración por los días trabajados. SAC proporcional. Vacaciones no gozadas. Y acá acaba de acotar que si no fue preavisado, le vamos a tener que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Y cuánto tiempo le corresponde de preaviso en un periodo de prueba? Artículo 231. 15 días. 15 días. Quiero imaginarme que tienen la ley al lado como la tengo yo acá. Artículo 231, hasta 3 meses, 15 días de preaviso, ¿sí? Si no se lo comunicó, se puede reemplazar como indemnización, ¿sí? Y si yo despido durante el periodo de prueba y no lo preavisé y no lo estoy despidiendo el último día del mes, ¿corresponde integración de mes de despido? Si se dan esas dos condiciones, sí. A ver, ¿quién más opina? A ¿Puede ver, repetir, profe? ¿cómo? ¿Puede repetir como dijo? Sí. Si durante el periodo de prueba despedimos a alguien y no lo preavisamos y la fecha de despido no es el último día del mes, ¿sí? No lo despido al 30 de junio, lo despido al 20. A ver, Valentina, que me pone que no en el chat. ¿Por qué no, Valentina? Profe, por el último párrafo del artículo 233. Muy bien, muy bien. Así que, por favor, ahora cuando abra la solución del ejercicio 2, vamos a escribir ahí todo lo que tienen que tener en cuenta. En periodo de prueba, dice el último párrafo del artículo 233, no corresponde pagar integración, aunque, como dijeron recién, se den las dos condiciones, ¿sí? Por eso estoy haciendo hincapié, porque es un error muy común que en periodo de prueba, si no se preavisó y no lo despedimos el último día del mes, le agreguen la integración del mes de despido, ¿sí? Eso, márquenselo, les había dicho yo en la ley, el último párrafo del artículo 233, que claramente dice que la integración del mes de despido no procederá cuando la extinción se produzca durante el periodo de prueba establecido en el artículo 92 bis. Así que, como siempre les digo, cuando estudien, por favor, lleguen al último párrafo, porque es una trampa de esta ley. A ver, voy a abrir entonces el ejercicio 2 y nos pide calcular la liquidación final neta de un trabajador
que es despedido sin justa causa y sin mediar preaviso, ¿sí? Modalidad de contratación, tiempo indeterminado con periodo de prueba. Fíjense, fecha de ingreso 1 de abril, fecha de despido 20 de junio, ¿sí? Teóricamente este periodo de prueba tendría que haber culminado abril, mayo, junio al 30 de junio. Profe, disculpe, creo Sí. que se sigue viendo el recibo de sueldo, ¿puede ser? Puede ser. Vieron que yo tengo más manejo con el pizarrón que con esto. Ténganme paciencia. Ahora Ahora, no tampoco. se ve nada, Ahora tampoco me compartido. ven a mí. Ténganme, ya me voy a acostumbrar, chicos. Me falta el pizarrón. Vamos a abrir el ejercicio. Creo que es este. Sí. Ahora sí, se ve el ejercicio. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Bien. Entonces, se culminó 10 días antes, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, aclara en el enunciado que no me dio preaviso. Sí, la fecha de despido fue el 20 de junio. Si el empleador el 5 de junio como máximo lo hubiera preavisado, fíjense que lo único que pagaríamos es remuneración, aguinaldo y vacaciones no gozadas, ¿sí? Tengan en cuenta que aunque sea periodo de prueba, aunque haya trabajado 2 meses y 20 días, le vamos a pagar, según el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo, de manera proporcional las vacaciones proporcionales a la fracción de tiempo trabajado. Nos da el sueldo básico, los adicionales. Corrijan acá, yo lo marqué en rojo porque no coincidía el importe de comprobantes de gastos de viajes con el importe que estaba en la solución, ¿sí? Por eso, para no modificar la solución, modifíquenlo acá, es de 9.450, creo que figuraba 12.000, sí, figuraba 12.000, pongan 9.450. Entonces, comprobantes, ya nos da la palabra comprobantes, o sea que ya sabemos que es un concepto no remunerativo. Cobró comisiones, trabajó el feriado del 17 de junio, en realidad el feriado del 17 este año pasó al 21, pero tengamos en cuenta que trabajó el 17 porque acá el despido es al 20, así que consideremos como que el feriado fue realmente el 17. Bien, nos da remuneración variable de los meses anteriores, ¿sí? Comisiones. Y vamos entonces a la solución. Entonces dijimos, vamos a liquidar la remuneración por los 20 días trabajados de junio, es decir, ubíquense en el eje de tiempo, estamos en junio. Aguinaldo proporcional por el tiempo trabajado, es decir, del 1 de abril al 20 de junio. Vacaciones no gozadas, que las vamos a hacer también proporcional, y como no fue preavisado, vamos a tener la indemnización sustitutiva de preaviso, ¿sí? Fíjense, bueno, acá ya está armado el sueldo bruto habitual, no tiene antigüedad porque obviamente tiene 2 meses y 20 días trabajados, así que por más que le den el adicional de antigüedad, ustedes ya saben que si no tiene un año completo, el adicional de antigüedad no lo van a pagar. Entonces, fíjense, básico más presentismo, sueldo bruto habitual. En este caso, acá está agregado, porque esto nos va a servir para calcular tanto vacaciones no gozadas como indemnización sustitutiva de preaviso. Es decir, no solo sueldo bruto habitual, sino promedio de remuneración variable que lo tienen que calcular ustedes, ¿sí? Estos dos los daba como datos, más los 4.300 de
las comisiones de junio, este es el total y este es el promedio. Bueno, vamos a los días, a la parte remunerativa. Tenemos 20 días de sueldo, eso no es ningún misterio, básico dividido 30 por 20. Recuerden que siempre vamos a tomar inclusive el día que le estamos poniendo como extinción. El presentismo, las comisiones del mes, feriado, ¿sí? Ya sabemos, sueldo bruto habitual dividido 25, acá lo tienen, sueldo este. Y para el feriado, recuerden, remuneración variable mes anterior, en este caso es mayo, ¿sí? Entonces son los 5.630 dividido 30, esto repaso de lo anterior, ¿sí? Bien, ahí culmina el sueldo bruto, calculamos el aguinaldo. Acá no les da la mejor remuneración, la calculamos nosotros. Tenemos básico más presentismo más comisiones, así conformamos el sueldo bruto de abril, básico más presentismo más comisiones, sueldo bruto de mayo. El de junio, fíjense que es menor. Ojo, siempre miren el sueldo bruto de junio en estos casos, porque puede ser que sea mayor, ¿sí? Porque a lo mejor tiene más días, en este caso tiene 20 días trabajados, pero puede ser que tenga casi todo el mes, que tenga más comisiones, que tenga más cosas, y que ese sueldo bruto supere a alguno de estos dos. No es este caso, pero sí ténganlo en cuenta cuando calculen el sueldo, tengan así un caso de que estén calculando junio, siempre recuerden mirar, por las dudas supere lo que ya tienen como dato. Bien, trabajó, como habíamos dicho, fíjense, 80 días, es decir, el mes de abril 30 más, lo anoto acá, los 30 días de abril más los 30 días de mayo más los 20 días de junio, ¿sí? Ahí tenemos los 80 días trabajados que nos dice acá. Acá tenemos, entonces dijimos que la mejor remuneración es la de abril y entonces mejor remuneración dividido 360 por los 80 días trabajados. Sumamos sueldo y SAC para calcular las retenciones de las dos cosas juntas. Recuerden que vamos a hacer para ahorrar tiempo. Y, a ver, nos daba como dato el sindicato, sí, acá estaba. Aporte sindical obligatorio, por eso lo agregamos a las retenciones. Hago una aclaración. Igual lo voy a hacer antes del integrador, aunque sea la última clase. Hubo muchos errores en el parcial, en el ejercicio que se les pedía sueldo neto con días de enfermedad. Punto 1. Días de enfermedad, recuerden que es licencia paga, o sea que tenían que tener en cuenta el mes completo, aunque les dijera que tenía 3 días de enfermedad, ¿sí? O sea, tenían que pagar el mes completo. En realidad eso era para ver si ustedes realmente estaban seguros de que los días de enfermedad son una licencia paga. Eso en cuanto al bruto. En cuanto al neto, si no se les da ningún dato sindical, recuerden que siempre va a ser
el 11 de jubilación, el 3 de ley 19.032 y el 3 de obra social. Es decir, esto suma un 17%, 11 más 3 más 3. Entonces, si no se le agrega algún dato adicional de aporte sindical, siempre que se les pida un neto, calculen, réstenle al bruto que habían calculado, réstenle un 17% de ese bruto, ¿sí? Yo en algunos casos no logré dilucidar cómo habían hecho los cálculos. Y además tenían una suma no remunerativa, creo que eran viáticos, que algunos sí logré dilucidar cómo llegaron y algunos se habían olvidado de sumarle al neto esa suma no remunerativa. Entonces, ojo, obviamente en ese ejercicio eran muchos cálculos distintos porque ustedes tenían que hacer el bruto y sacar las retenciones, llegar al neto y sumarle los viáticos, ¿sí? Quiero quedarme tranquila de que sabían, o sea, de que sepan cómo hacerlo y que hayan sido errores a lo mejor de apuro en el ejercicio, pero siempre que se les pida sueldo neto y no les aclaremos nada de aportes sindicales, siempre calculen el 17%, es decir, el 11 más el 3 más el 3. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien quiere acotar algo de ese ejercicio, pero hubo muchos errores, o sea, muchos alumnos que no llegaron al resultado que había que llegar, ¿sí? Profe, y Sí. también es muy corto el tiempo para los exámenes, porque cuando vos estás medio así que te alocás o te entra en duda, que lo charlamos en el grupo de nuestra comisión por lo menos, Sí. La gran mayoría llegamos a la conclusión que el tiempo tampoco te da como para explayarte mucho, no sé, ni siquiera recalcularlo, por lo menos desde mi lado fue así. Sí, el tema es que por ahí ustedes a lo mejor, o sea, porque había algunos que eran respuestas más cortas, a lo mejor se detuvieron mucho en las que eran respuestas más cortas y a lo mejor, bueno, o en las respuestas en estos tipos de cálculos que les estoy diciendo que eran muchos los cálculos, si por ahí no se concentran y están tranquilos, puede ser que, bueno, que sí, que dé más lugar a errores. Por eso, a ver, en cuanto al tiempo, eso depende mucho de cada uno. O sea, el tiempo lo controlamos. Obviamente que nosotras no pretendemos que ustedes lo hagan en 15 minutos como por ahí lo podíamos resolver nosotras, por eso justamente siempre uno ve lo que uno tarda y se agrega mínimo tiene que ser el doble. Pero bueno, es algo que vamos a tener en cuenta por ahí para el integrador. Pero el tema es que tampoco se pueden hacer con tiempos muy largos en el campus, primero por el tema de conectividad, porque, o sea, para el integrador van a tener que tener dos, o sea, los vamos a tener que estar viendo, entonces ocupar más de una hora trae problemas. Ya lo experimentamos el año pasado y nadie, o sea, en general nadie toma... pero bueno, veremos la cantidad de ejercicios, o sea, es algo que lo vamos a tratar de que, bueno, sea un beneficio y no una dificultad, ¿sí? Pero bueno, este ejercicio en particular, si ustedes no están concentrados, tranquilos y trabajan ordenados, por eso yo les decía, o sea, hagan bien los cálculos, tengan por un lado sueldo bruto, por un lado calculen las retenciones, fíjense si tienen conceptos no remunerativos, ¿sí? O sea, hay que estar muy atentos a la información que se les da, ¿sí? Era el único, había un solo ejercicio que tenían que calcular neto, todo lo demás era bruto justamente para que fuera más rápido, ¿sí? Así que bueno, era, digamos, era el ejercicio por ahí que más tiempo les llevaba,
además de los de embargos, que era cuestión también de prestar atención o al aguinaldo que tomaban o a los días de sueldo que tenían. Bien, entonces, llegamos a sueldo y SAC netos de este ejercicio, no tiene mayores dificultades más que el aguinaldo proporcional, tener bien en cuenta qué remuneración toman y el cálculo del feriado, que ya en eso no deberían tener dificultades. Fíjense que a este sueldo y SAC netos le sumamos los viáticos, ¿sí? Que me acordé porque justamente ese ejercicio había que además sumarle viáticos. Bien, vamos entonces a los rubros indemnizatorios. Recuerden que en el ejercicio 1 no teníamos remuneración variable, si mal no recuerdo. No, en el ejercicio 1 no teníamos remuneración variable, teníamos solamente sueldo bruto habitual para los conceptos indemnizatorios. En este caso sí, entonces yo les comenté que tanto para, vacaciones ustedes ya lo saben, ¿sí? Según el artículo 155, tomamos sueldo bruto habitual y si tenemos remuneración variable, le vamos a sumar el promedio. Fíjense que acá, para vacaciones, están tomando los 51.095,53, que es la suma de sueldo bruto habitual más promedio de remuneración variable, que lo tienen resuelto ahí, ¿sí? O lo pueden hacer por separado, lo que sería sueldo bruto habitual, que sería la parte fija, dividido 25 por los días de vacaciones, y por otro lado, el promedio de remuneración variable, dividido 25 por los días de vacaciones, ¿sí? O sea, esto, recuerden que vacaciones no gozadas, para el cálculo, en cuanto a la base, después vemos los días, pero en cuanto a la base y la fórmula, es lo mismo que vacaciones gozadas. Ahí no cambia el cálculo. Y una pregunta. Sí. Porque yo haciendo los cálculos en indemnizaciones de vacaciones no gozadas, a mí me dio 6.356,28. Luego se queda 6.358,56. Entonces como que después todo el resto de los números me dio diferente. Entonces quería saber si era que estaba bien o mal. No, yo lo que, a ver, si hablamos en cuanto a los exámenes del campus, ¿se acuerdan que yo les dije que es amplia la franja si ustedes redondean? O sea, no es que si ponen acá, estamos hablando también de una diferencia, según lo que vos me dijiste, de menos de 2 pesos, ¿sí? Fíjense que nunca es lo mismo un Excel de una computadora, porque si ustedes miran la fórmula, están viendo ahí la fórmula, es de 39, que es esto, sueldo bruto habitual más remuneración variable, o sea, no es que está mal, dividido 25 por los días que ahora lo vemos. Pero a lo mejor, si yo lo hago en mi calculadora, a ver si da lo mismo, o sea, puede haber variedad. No es lo mismo el Excel de una compu que una... A mí con la calculadora me da 6.356,28 igual que a vos. O sea que si uno lo hace con calculadora, tiene una pequeña diferencia, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Era más que nada para saber eso. Sí, quédate tranquila que con la calculadora da lo que vos dijiste, pero acá con el Excel, o sea, está puesta la fórmula, así que es imposible. Lo que pasa que acá los días también están hechos con fórmula, ¿sí? Fíjense que acá para los días toma de acá, y esto surge también de una fórmula, ¿sí? Aclaración con respecto a los días de vacaciones. Este trabajador había ingresado el 1 de abril, ¿sí? Recuerden el eje de tiempo, yo
no me voy a poner acá a dibujar todo, pero el eje de tiempo al 31 de diciembre, ¿sí? Si esto es 31 de diciembre, le hubieran correspondido, si hubiera trabajado hasta fin de año, los 14 días de vacaciones, ¿sí? Me quedó mal. Está con mayúsculas. Los 14 días de vacaciones. Es más fácil escribir en el pizarrón. Entonces, por eso la proporción, ¿sí? Si hubiera trabajado los 360 días, le hubieran correspondido los 14, pero trabajó, como dijimos, 80, del 1 de abril al 20 de junio, entonces regla de 3, 80 por 14 dividido 360, da 3,11, que también debe ser periódico, por eso también debe haber diferencia. Sí, es 3,11 periódico, o sea que por ahí debe estar el tema de la diferencia que acá está tomando los días desde la fórmula, ¿sí? Bien, entonces, esto recuerden según artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos dice que en los casos de extinción pagamos proporcional a la fracción del año trabajado según los días que le hubieran correspondido, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Bien, entonces, esto con respecto a las vacaciones. Con respecto a la indemnización sustitutiva de preaviso, según entonces artículo 231 de la Ley de Contrato de Trabajo, hasta 3 meses corresponde 15 días, ¿sí? Y volvemos a tomar la misma base que para vacaciones. ¿Por qué? Porque ¿qué nos decía el preaviso? Que le tenemos que pagar lo mismo que hubiera cobrado el trabajador, ¿sí? Tenemos un trabajador que venía cobrando comisiones habitualmente, entonces para preaviso vamos a tomar la misma base de sueldo bruto habitual más promedio de remuneración variable como hicimos para las vacaciones, ¿sí? Dividido 30 por 15 son 15 días de sueldo. Eso es lo que pagamos, en este caso, de indemnización sustitutiva de preaviso. Y en ambos casos, que no lo dije acá, en ambos casos, recuerden la 12ª parte, porque todo esto está desde el 20 de junio en adelante. Entonces, la 12ª parte de la indemnización de vacaciones y la 12ª parte de la indemnización sustitutiva de preaviso, ¿sí? Y allí culmina, o sea, tenemos solamente estos dos rubros indemnizatorios y esta es la suma de la liquidación final completa que está sumando sueldo y SAC netos con los viáticos y con el total de rubros indemnizatorios, ¿sí? Si a este trabajador el 5 de junio le hubieran comunicado que su contrato iba a finalizar al 20 de junio, el único rubro indemnizatorio que hubiéramos tenido son las vacaciones no gozadas. Y recuerden también que no corresponde integración por artículo 233, último párrafo. Como verán, no me puedo quedar sin escribir, de la Ley de Contrato de Trabajo, para que no se olviden, ¿sí? Esto, si fuera mi carpeta, yo estaría haciendo esto. Bien. ¿Queda claro? Lo que corresponde pagar en una finalización dentro de periodo de prueba, ¿sí?
Fíjense que si lo hubiera preavisado, la liquidación sería lo mismo que una renuncia o que un abandono de trabajo o que la finalización de un contrato eventual. Yo les comenté a ustedes, se me mezclan las dos comisiones, lo del contrato eventual. Profe, una consulta, que debe ser por lo que usted está diciendo ahora, ¿no? Pero para quitarme la duda. Sí. ¿Por qué el empleador prefiere pagar el preaviso y no de avisarle un mes antes a un empleado? No, no es que prefiera, no es que prefiera. A veces es por una cuestión de que se decide a último momento. Por ahí se dan cuenta que el 30 de junio culmina el periodo de prueba y bueno, y a día 20, sí, ya, o sea, si el 30 de junio se termina, a día 20 ya no haces a tiempo a preavisarlo con 15 días, ¿sí? Entonces, bueno, lo decidieron ese día o se pusieron a pensar, dentro de 10 días culmina el periodo de prueba, ¿nos sirve o no nos sirve este trabajador? Y la verdad que no. Y bueno, ¿para qué vamos a esperar más? O sea, despidámoslos hoy. No, pero quizá también fuera de prueba, o sea, cuando está a tiempo indeterminado también se da. Bueno, el tema es distinto. Cuando es tiempo indeterminado, si vos tenés una persona con 10 años de antigüedad y la despedís, obviamente que a ningún trabajador le gusta que lo despidan, porque si bien el despido es sin causa, el empleador tiene un motivo, ¿sí? O porque, no sé, o porque ya no le gusta mi forma de trabajar, o porque me mandé alguna macana y no me lo dicen, o porque al principio trabajaba re bien, pero ahora me achanché. O sea, siempre hay un motivo para despedir, aunque sea sin causa, que por ahí el trabajador no se va a enterar. Entonces, por ahí, si vos despedís un trabajador con 10 años de antigüedad, tenerlo 2 meses en la empresa es incómodo para todos, o sea, es incómodo para el trabajador, es incómodo para el empleador, es incómodo hasta para los compañeros de trabajo, ¿sí? Porque vos tenés una persona al lado trabajando que sabés que ya sabe que está despedido, ¿sí? Entonces, no es que el empleador prefiera pagar, no, el empleador nunca prefiere pagar, o sea, el empleador siempre nos dice cuánto es lo mínimo que puede pagar. El tema es que a veces realmente es una situación incómoda, ¿sí? Entonces realmente no es lo mismo 15 días por ahí, o sea, en periodo de prueba, bueno, 15 días no pasa nada, pero 1 mes, 2 meses, teniendo una persona trabajando en la empresa, hay gente, uno nunca sabe cómo puede reaccionar la persona, ¿sí? Capaz que en 2 meses ahí, bueno, ya que me despiden, sí, un chiquero bárbaro. puede causar un perjuicio para la empresa, ¿sí? Entonces, por eso no es que prefiera, sino que a veces es lo mejor para todos, no solo para el trabajador, sino para los mismos compañeros que están trabajando al lado de alguien que sabe que está despedido, ¿sí? Sí, de hecho cuando te despiden te hacen ir a tu escritorio y te buscas tus cositas y no te dan ni tiempo a analizar que te despidieron. Sí, lo que pasa que sí, sí, y ni que hablar cuando te llega un telegrama el viernes y ya no volvés. Sí, peor. Pero bueno, eso es muy subjetivo y depende mucho de la situación de cada empresa y bueno, o sea, por eso está la posibilidad de comunicarlo o de pagarlo. En tiempo indeterminado, porque ahora vamos a ver que el contrato a plazo fijo es totalmente distinto, ¿sí? Si no hay dudas de periodo de prueba, pasamos a contrato a plazo fijo, que quiero explicar antes de que veamos el ejercicio 3, que es precisamente extinción en contrato a plazo fijo. ¿Alguna pregunta de esto?
¿No? No, profe, nada. Bien. Esperen que entonces voy a cerrar este y después... profe, hay una chica que no le funciona el micrófono y había hecho una pregunta en el ahí miro el chat. listo. Ahora miro. O va o no, o si me querés comentar, no sé. A ver. Sí, Esperen que no abrí el chat. Dice, ¿por qué no toma 4 días de vacaciones por el artículo 153? O sea, un día cada 20 días trabajar. Bien. Yo eso lo aclaré cuando expliqué vacaciones gozadas, pero lo vuelvo a aclarar porque es un error muy común. Por eso está el artículo 156 y por eso lo anoté cuando hicimos la solución. El artículo 156 aclara específicamente que cuando por cualquier causa se produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a la fracción del año trabajada, ¿sí? Es distinto a lo que dice el artículo 153, que cuando el trabajador no llegase a totalizar, acá en el 153 estamos hablando de vacaciones gozadas, ¿sí? Vacaciones gozadas. Es decir, para trabajadores activos, van a calcular 1 cada 20 cuando tengamos vacaciones gozadas de un trabajador activo que no tiene más de la mitad del año trabajado. Para los casos de extinción está perfectamente aclarado en el artículo 156 que lo que se le va a pagar, porque ya no son vacaciones gozadas, como dice el artículo 156, es una indemnización, ¿sí? ¿Y a qué equivale esa indemnización? Al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a la fracción del año trabajado, ¿sí? Entonces, primero hay que calcular cuántos días le hubieran correspondido y después sacar la proporción en base a la fracción de tiempo que haya trabajado, como hicimos con estos 80 días, ¿sí? Entonces, diferencien bien que el artículo 153 es para vacaciones gozadas y el 156 es para indemnización de vacaciones no gozadas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Quién era que preguntaba? Sí. Natalie. Bien. Ojo que esto es un error muy común, por eso hago tanto hincapié en la diferencia, ¿sí? 153 vacaciones gozadas, 156 vacaciones no gozadas en caso de extinción de contrato de trabajo. Bien, ¿alguna duda más? Pasamos a contrato a plazo fijo. Voy a cerrar acá, así no nos molesta la pantalla. Después voy a abrir el ejercicio. Quiero que ustedes tienen una explicación de contrato a plazo fijo subida ahí al campus, a ver si la puedo abrir. No se me abre. Bueno, va en la ley el artículo 93, esperen que no se pasó, acá, se está abriendo, pero no sé qué pasó. A ver si puedo cerrar esto, no sé por qué se abrió algo que no sé qué es. Bueno, vamos, después busco el ejercicio. El artículo 93, que habla de contrato a plazo fijo, fíjense que dice
el contrato de trabajo a plazo fijo durará hasta el vencimiento del plazo convenido, es decir, sí o sí, el contrato a plazo fijo va a tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Y eso se informa en simplificación registral. Recuerden, cuando hablamos de simplificación registral, creo que yo les di el ejemplo, cuando damos de alta a un trabajador que tiene contrato a plazo fijo, no solo va a figurar en la constancia de alta, va a figurar modalidad de contratación a plazo fijo, no solo va a figurar la fecha de ingreso, sino la de fin, ¿sí? El contrato a plazo fijo, como cualquier contrato por tiempo determinado, tiene que estar por escrito, ¿sí? Es una de las condiciones de cualquier contrato por tiempo determinado, ¿sí? No así el contrato por tiempo indeterminado, que la ley de contrato de trabajo lo da como por natural, ¿sí? Y las excepciones serían lo que es tiempo determinado. El contrato a plazo fijo, además de tener una duración determinada y que deba ser por escrito, debe tener una causa objetiva definida, es decir, yo voy a tomar a alguien para que realice determinada tarea, determinado trabajo que va a durar tanto, o sea, se debe saber cuánto va a durar, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del contrato eventual, que justamente el eventual responde a una eventualidad. Una eventualidad es algo que sucede que no sé cómo va a terminar, ¿sí? Entonces, si yo tengo un trabajador con una enfermedad que se sabe que puede ser algo grave o extenso, pero que no se sabe cuándo va a tener el alta, voy a tomar a alguien para que lo reemplace y voy a hacer un contrato por tiempo determinado eventual, ¿sí? A ver, ¿es determinado? Sí, porque va a durar lo que dure la eventualidad. ¿Y cuál es la eventualidad? Que tengo un trabajador enfermo que en el contrato va a figurar que estoy tomando a alguien para que reemplace a fulano de tal que está enfermo, y así el trabajador nuevo sabe que cuando fulano de tal tenga la alta médica y vuelva al trabajo, culmina la eventualidad y se termina el contrato eventual, ¿sí? Entonces, en el eventual no sabemos la fecha de fin, pero en el contrato a plazo fijo sí, porque yo sé que necesito a una persona que, no sé, venga a poner al día a un estudio contable registraciones atrasadas. Y bueno, yo estimo que en 2 meses lo puede hacer. Entonces hago un contrato a plazo fijo por 2 meses para actualizar las registraciones atrasadas, O sea, va a tener que figurar la causa. Ahora bien, puede pasar que ese tiempo no alcance, ¿sí? Que se haya estimado mal, o sea, que yo pensé que iba a durar 2 meses, pero la realidad es que le está llevando más tiempo y yo necesito que la tarea se termine. Bueno, el contrato a plazo fijo tiene la posibilidad de que se amplíe el tiempo, ¿sí? De que se renueve el plazo o por un tiempo igual o por determinado periodo de tiempo. ¿Por qué aclaro esto de la causa? Porque ante un contrato a plazo fijo largo o con muchas renovaciones y que un trabajador haga una demanda judicial y diga, no, yo en realidad lo de la causa es una mentira, esto es tiempo indeterminado, inicia un juicio. Lo primero que va a hacer un juez es analizar si realmente la causa existía o no, ¿sí? Porque si el juez dictamina que no había ninguna causa para hacer un contrato a plazo fijo que se fue renovando muchas veces, que simplemente fue para no tomarlo por tiempo indeterminado, entonces
el juez puede dictaminar que no era una causa válida y que ese contrato que se decía llamar a plazo fijo en realidad era tiempo indeterminado. Entonces, la causa es fundamental, la causa, el motivo, ¿sí?, por el cual yo decido tomar a alguien por determinado plazo de tiempo. La particularidad que tiene el contrato a plazo fijo es que sí o sí se debe preavisar al trabajador, por más que el trabajador sepa cuál es la fecha de fin, un mes antes el empleador le tiene que decir al trabajador, confirmar que ese plazo de fin dentro de un mes va a suceder, ¿sí? O puede pasar que se lo renueve. No puede esperar a renovarlo a la fecha de fin. ¿Por qué? Porque si yo espero, si el contrato terminaba, hoy es 23, y si el contrato terminaba el 23, y yo hoy le digo, che, vos sabés que te vamos a renovar el contrato por un poquito más porque nos faltaría hacer un poco más de cosas, ya está. O sea, ya ese contrato, como no se cumplió con el preaviso, pasa a tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir? Que en el contrato a plazo fijo, el preaviso no puede ser reemplazado, como veníamos viendo con los dos casos anteriores, a modo de indemnización. Es decir, en contrato a plazo fijo hay que cumplir con la comunicación de un mes de comunicar, o que culmina o que se renueva, ¿sí? Si no se comunica, ese contrato pasa automáticamente a tiempo indeterminado. Esto está en el artículo 94, ¿sí?, donde habla precisamente del deber de preavisar, conversión del contrato, ¿sí? Esto es artículos de la ley, lo que estoy diciendo, ¿sí? Fíjense que dice, las partes deberán preavisar la extinción del contrato con antelación no menor de un mes ni mayor de 2 meses respecto de la expiración del plazo convenido, salvo en aquellos casos en que el contrato sea por tiempo determinado y su duración sea inferior a un mes, ¿sí? Si yo contrato a alguien para un trabajo hasta un mes, obviamente no puedo preavisarlo con un mes de anticipación, ya está. O sea, ya al hacer el contrato y decirle dura un mes, ya está, ¿sí? Pero en los contratos superiores a un mes, ese deber de preavisar se debe cumplir, y fíjense que dice las partes deberán preavisar, ¿sí? O sea que, ¿por qué? Porque acá hay un compromiso de cumplir con una tarea en un plazo determinado, ¿sí? Entonces, ambas partes tienen que cumplir con ese plazo convenido. ¿Estamos? El contrato se suscribe entre ambas partes, o sea, en el contrato va a estar la firma del trabajador y del empleador. Los dos se comprometen a que se va a realizar determinada tarea durante una determinada duración. Entonces, punto 1 de contrato a plazo fijo. Sí o sí, el deber de preavisar. Si no se preavisa, pasa a tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces acá nos vamos a encontrar con distintas circunstancias. La circunstancia normal sería que culmina el contrato a plazo fijo en la fecha estipulada, habiéndose realizado el preaviso en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, yo tenía un contrato a plazo fijo, supongamos, de 6 meses, que culminaba el 30 de junio, el 20 de junio el empleador le preavisó que el 30 de junio, como estaba suscrito el contrato de fecha tal, culminará el contrato a plazo fijo al 30 de junio, ¿sí? Se lo mandó el 30 de mayo, supongamos. Al 30 de junio culmina el contrato a plazo fijo. ¿Qué se le va a deber a este trabajador?
de indemnizaciones solamente vacaciones no gozadas, ¿sí? Remuneración del mes de junio y aguinaldo completo. Había dado el ejemplo de un contrato a plazo fijo de enero a junio, ¿sí? Bien, eso sería la situación normal. Si este contrato, en vez de durar, entonces nos ubicamos, o sea, en este ejemplo, el único rubro indemnizatorio que tenemos, vacaciones no gozadas, que calcularíamos proporcionales a esos 6 meses trabajados. Si ese mismo contrato hubiera arrancado, supongamos, el 1 de abril del 2020, ¿sí? 1 de abril del 2020 al 30 de junio del 2021, ese contrato a plazo fijo tiene una duración mayor a 1 año. ¿Hay alguna diferencia? Supónganse que estaba firmado del 1 de abril del 2020 al 30 de junio, el 30 de mayo se le comunicó el preaviso en tiempo y forma. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a rubros indemnizatorios con respecto al ejemplo anterior? Sí. ¿En virtud de qué? De el artículo 95, ¿sí? Segundo párrafo, donde nos dice que cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso y estando el contrato íntegramente cumplido, es decir, de manera correcta, contrato íntegramente cumplido, se produjo el preaviso, el trabajador, fíjense, dice, recibirá una suma de dinero equivalente a la indemnización prevista en el artículo 250. Vamos al artículo 250. El artículo 250. Profe, Sí. disculpa, ¿cuál es el número del artículo que leyó recién? El que estaba leyendo es el artículo 95. ¿sí? Gracias. Todo lo de contrato a plazo fijo arranca en el 93. 93, 94 habla del tema del preaviso, 95 da distintas situaciones. Yo acababa de leer el segundo párrafo, que estamos hablando de contratos a plazo fijo, donde se llegó al vencimiento del contrato, se cumplió con el preaviso, ¿sí? Y fíjense, nos manda el artículo 250. ¿Qué nos dice el artículo 250? El título es Extinción de contrato de trabajo por vencimiento de plazo. Monto de la indemnización. Es decir, que acá aparece una indemnización en contrato a plazo fijo. ¿En qué consiste y cuándo se va a pagar? Es lo que dice el artículo. Cuando la extinción del contrato se produjera por vencimiento del plazo asignado al mismo, mediando preaviso, es decir, la situación correcta y legal, y estando el contrato íntegramente cumplido, se estará lo dispuesto en el artículo 95, segundo párrafo, que es lo que acabo de leer, siendo el trabajador acreedor a la indemnización prevista en el artículo 247, siempre que el tiempo del contrato no haya sido inferior a 1 año. Vamos a traducir. Cuando el contrato a plazo fijo tenga una duración mayor a 1 año, como es el ejemplo que les estaba dando del 1 de abril 2020 al 30 de junio de 2021, cumpliendo en tiempo y forma preaviso y se cumplió con la fecha de vencimiento del contrato, en este caso, por tener el contrato una duración mayor a 1 año, el trabajador va a tener derecho a cobrar la indemnización del artículo 247. ¿Qué es la indemnización del artículo 247?
el 50% de la indemnización del artículo 245, es decir, el 50% de indemnización por antigüedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en el ejercicio 3? Vamos a tener un contrato a plazo fijo mayor a 1 año y vamos a realizar dos opciones. Una primera solución donde el contrato de trabajo termina al vencimiento con preaviso en tiempo y forma. Entonces vamos a ver qué le pagamos al trabajador, ¿sí? ¿Qué le va a corresponder? Remuneración, aguinaldo proporcional, vacaciones no gozadas, y le vamos a agregar esta indemnización del artículo 247, que en realidad es del artículo 250, en virtud de que ese contrato a plazo fijo tiene una duración mayor a 1 año. Si es menor a 1 año, como en el ejemplo que les di antes, que el contrato era del 1 de enero al 30 de junio, ahí no le corresponde esta indemnización del 247. Simplemente porque el contrato es menor a 1 año, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se agrega una indemnización para un contrato a plazo fijo que tenga una duración mayor a 1 año. Siempre hablando de que se está cumpliendo. O sea, que ambas partes llegaron a la fecha de vencimiento y que se preavisó de manera correcta, ¿sí? Esas serían las dos opciones normales. ¿Qué puede pasar? Que también lo menciona el artículo 95. Puede pasar que el empleador quiera culminar el contrato a plazo fijo antes de la fecha de vencimiento. Perdón, en base a lo que dije antes, puede pasar que el empleador se olvidó de preavisar, ¿sí? Se olvidó de preavisar, el contrato se transforma en un contrato a tiempo indeterminado, ¿sí? Entonces vamos a hacer una liquidación final como si fuera un despido sin causa de un contrato por tiempo indeterminado, con todo lo que eso implica, ¿sí? Que esa es la otra opción que vamos a ver del ejercicio 3, ¿sí? El mismo contrato del inciso A, pero un supuesto va a ser que fue correctamente preavisado y el otro supuesto va a ser que no fue preavisado. Y ahí vamos a ver cómo se transforma automáticamente en tiempo indeterminado y cómo hacemos la liquidación final. Ese es el ejercicio 3. La otra opción que les estaba diciendo, no vamos a hacer un ejercicio de práctica, pero sí tienen que saber qué hacer cuando el empleador culmina, ¿sí? Despide al trabajador. Yo tenía un contrato a plazo fijo hasta el 31 de diciembre y lo despido al 30 de junio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué nos dice la ley? Primero, pasó a tiempo indeterminado. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con el plazo, ¿sí? Ni con el plazo, ni con el preaviso, porque obviamente no llegamos al plazo. Pasa a tiempo indeterminado. Liquidación final por tiempo indeterminado. ¿Tiene algún agravante más? Sí. ¿Qué nos dice el artículo que ahora lo vamos a leer? Que se va a agregar una indemnización por daños y perjuicios. ¿Y qué es esto? A ver, pónganse en el lugar del trabajador, ¿sí? Ustedes sabían que iban a tener trabajo hasta el 31 de diciembre y que iban a tener un determinado ingreso por mes de aquí hasta fin de año, ¿sí? Y de repente les dicen, damos por concluido el contrato a plazo fijo. Imagínense el daño que le causan al trabajador porque ante una situación como esta, un trabajador que sabe que tiene un contrato por 1 año, por ejemplo, de aquí hasta fin de año, bueno, va a armar su forma de vida en base a lo que piensa que va a ganar de aquí a fin de año, ¿sí? A lo mejor había justo alquilado y sabía que con ese ingreso podía alquilar hasta fin de año. Conclusión, ese trabajador no va a tener más ese ingreso, entonces la ley habla de una indemnización por daños y perjuicios.
Esta indemnización por daños y perjuicios, si el empleador la quisiera pagar de propia voluntad, mínimamente lo que tiene que hacer es cubrir las remuneraciones que le faltaban cobrar, ¿sí? De aquí a fin de año. Está bien, yo lo despido el 30 de junio, ¿sí? Le voy a tener que pagar indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso, todo lo que corresponda, más indemnización por daños y perjuicios, cubriéndole las remuneraciones que le hubieran correspondido cobrar de aquí a fin de año. ¿Se entiende? Si el empleador no lo pagara, obviamente que el trabajador va a tener que iniciar una demanda y el juez dictaminará, ojo que puede agregar más importes, ¿sí? No solo las remuneraciones, porque el daño, a ver, el daño uno le puede poner el precio que quiera, ¿sí? Así que podría ser más de las remuneraciones que faltaban si es que lo dictamina un juez. Bien, eso les decía, está en el artículo 95, en el primer párrafo aclara que el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento dará derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción de contrato, ¿sí? Como por tiempo indeterminado, le va a corresponder la de daños y perjuicios provenientes del derecho común, que se fijará en función directa de los que justifique haber sufrido quien los alegue o los que a falta de demostración fije el juez o tribunal por la sola ruptura anticipada del contrato. Es lo que ustedes tienen como ruptura ante tempus ahí en la parte teórica que se les subió al campus. Es decir, si el empleador no le paga nada, es el juez el que va a dictaminar y ponerle precio a los perjuicios ocasionados y daños por esa ruptura anticipada del contrato, ¿sí? Y en el último párrafo de ese artículo 95, contrato a plazo fijo son estos 3 artículos, así que les recomiendo que los estudien porque son estos 3 artículos donde, bueno, más el 250 que los manda el segundo párrafo, pero si saben estos artículos no van a tener problemas al momento de calcular la liquidación final. El último párrafo les dice que en los casos del párrafo primero, es decir, de la ruptura anticipada, esto está medio complejo redactado, yo se los leo y después se los traduzco. Si el tiempo que faltare para cumplir el plazo del contrato fuese igual o superior al que corresponda al de preaviso, el reconocimiento de la indemnización por daño suplirá al que corresponde por omisión de preaviso. Es decir, si lo que faltaba para culminar el contrato es solamente un mes, con que le pague la indemnización por daños y perjuicios por un mes, me va a absorber la de preaviso, ¿sí? O sea, perdón, tiene que ser superior. Les di mal el ejemplo. Si faltara un mes, le tengo que pagar el mes de preaviso más el mes de daños y perjuicios. Si lo que faltara es, como les dije antes, 6 meses, es decir, que culminaba el 31 de diciembre, y le pago los 6 meses que faltaban de contrato, ahí sí no le tengo que pagar el mes de preaviso. Tiene que ser superior lo que pague de tiempo por daños y perjuicios para que me absorba la de preaviso. Si no, no. Si no supera un mes, el tiempo que faltaba, le tengo que pagar las dos cosas, el preaviso y daños y perjuicios. Es medio complicado. Cuando tenga el pizarrón y pueda anotar más ejemplos, cualquier cosa si no entendieron se los vuelvo a repetir. Entonces, les decía, porque no vamos a hacer a tiempo obviamente a resolver todo el ejercicio 3. Ojo, si alguien lo imprimió la semana pasada porque había un error en la solución y lo corrigieron y lo volvieron a subir, así que ojo, los que lo habían impreso vuelvan a
a ingresar al campus y mirar la solución porque había un error en la cantidad de días que se habían tomado, me parece que para vacaciones y para aguinaldo, ¿sí? Porque yo encima tengo que cortar 10 minutos antes, así que no sé si quieren preguntar algo de lo que expliqué hasta ahora, de los artículos. Por ahora no, profe. Bien, yo les recomiendo que vuelvan a leer, ¿sí? Estos artículos. El ejercicio 3, lo que van a ver, aunque no lo resolvamos, a ver si puedo lograr. Esperen que voy a ver si puedo abrir el de contrato a plazo fijo. Bueno, ahora se me abrió. Esperen que, ya que ahora se me abrió, les muestro, esto es lo que les explicaba antes, que ustedes tienen. Estos son los artículos de la ley, ¿ven? La causa objetiva especial, de la que les hablaba, o sea, que tiene que tener un motivo, que se suscribe por escrito con determinación del plazo y la causa, tiene que estar escrita. El preaviso, es decir, se ratifica el plazo fijado, ¿sí? Pero con un mes de anticipación. Si no lo hago, se transforma en tiempo indeterminado. El despido en término, ¿ven? Si es menos de un año, dice sin indemnizaciones. En realidad recuerden que sí le va a corresponder las vacaciones no gozadas. Y si es más de un año, o sea, en término y con preaviso, sería esto, en término y con preaviso. Más de un año, indemnización, artículo 247. Y si es despido ante tempus, es decir, antes del vencimiento, esto está acotado, ¿sí? En realidad lo que tendría que decir acá es que se transforma en tiempo indeterminado con todo lo que le corresponda, pero mínimamente la indemnización del artículo 245, más lo que les explicaba de daños y perjuicios, ¿sí? Esto es un breve resumen de lo que les estuve explicando recién. Bueno, lograron verlo, ¿verdad? A ver si... esperen que busco el ejercicio ahora. A ver. Avísenme si ven acá el ejercicio. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, como les decía, este es un contrato a plazo fijo. Fíjense, se ha suscripto, dice un contrato a plazo fijo, siempre van a tener la fecha de inicio y la fecha de fin. Del 9 de febrero del 2020 al 16 de abril del 2021. Acá ya sabemos que este dura más de un año. Les da todos los datos de básico, adicionales, comisiones. Acá también les da los datos para la extinción, para el aguinaldo. Fíjense que les aclara, no gozó vacaciones 2020. Estamos al 16 de abril, ¿sí? Por lo tanto, les aclara que no gozó las vacaciones del 2020. Ese es un dato a tener en cuenta cuando liquiden vacaciones no gozadas. Les da el tope indemnizatorio y, como les decía antes, vamos a resolver los dos supuestos. Que fue debidamente preavisado y que no me dio preaviso, ¿sí? Es decir, si no me dio preaviso, lo que vamos a tener es que se convierte en tiempo indeterminado. Entonces, fíjense, van a tener, si fue debidamente preavisado, ya sabemos entonces, es un contrato a plazo fijo que culmina al vencimiento y que fue preavisado, ¿sí? Entonces le vamos a liquidar como haberes remunerativos
los días trabajados, ¿sí? Fíjense que el fin del contrato era el 16 de abril, o sea que vamos a estar posicionados en abril 2021. Los 16 días trabajados, con todo lo que corresponda a remuneración, ¿sí? Tenía comisiones. El aguinaldo, ¿sí? Del 1 de enero al 16 de abril, ¿sí? Del 1 de enero tenemos 30 días de enero, 30 de febrero, 30 de marzo, 16 de abril. Eso suma 106 días, que es lo que ustedes tienen ahí, ¿sí? Acá chequeamos, después ustedes lo ven tranquilos, pero aunque sea quiero ver el inciso A, que es el más sencillo. Fíjense la duración. Y es muy importante que saquen la duración exacta, como en todos los casos de extinción, ¿sí? Siempre hay que verificar si estamos superando o no la fracción de 3 meses. En este caso es de 1 año, 2 meses y 7 días, ¿sí? Del 9 de febrero al 9 de febrero del 2021, 1 año, y tenemos 2 meses de 9 de febrero a 9 de abril, más 7 días. Es decir, que tenemos una duración para lo que sería una indemnización por antigüedad de 1 año, porque no estamos superando la fracción de 3 meses. Vamos a ir directamente, porque las vacaciones no gozadas ya lo saben. Vamos a la indemnización del artículo 250. Fíjense, les aclara que es, en realidad, la del 250 es la del 247. Si ustedes van al 247 de la ley, les aclara que es el 50% de la indemnización del 245. Entonces, ustedes tienen que razonar haciendo, primero, siempre que tengan indemnizaciones que son porcentajes de la indemnización del 245, primero hagan la indemnización del 245 y después sacan el 50%. Entonces, fíjense en este caso. Tenemos mejor remuneración y el tope, ¿sí? Nosotros habíamos visto en el primer párrafo del 245, nos decía que teníamos que si el tope era menor a la mejor remuneración, tomábamos el tope indemnizatorio, ¿sí? Eso nos decía el primer párrafo. Pero, ¿por qué dice acá no aplica el tope de ley? Porque el último párrafo, lo voy a agregar acá para que ustedes lo vean, el último párrafo del artículo 245, recuerden que nos decía que la indemnización no puede ser menor a una mejor remuneración mensual normal y habitual. Entonces, si yo tomo el tope, me quedaría 60.500 por 1, el resultado de esa indemnización sería menor a 63.820, ¿sí? Entonces, en virtud de este último párrafo del 245, vamos a tomar 63.820 por 1 año, ¿sí? Pero acá necesitamos solamente el 50%, ¿sí? Pero por eso les digo, primero hagan todo el razonamiento del 245 y después aplican el 50%, ¿sí? Entonces, ojo acá, porque tenemos el caso del piso del importe de la indemnización que nos marca el último párrafo del 245, importantísimo, ¿sí? Por eso se los remarco. Esta es la dificultad que tiene propia el contrato a plazo fijo mayor a 1 año, ¿sí? Si este mismo inciso A tuviera un contrato a plazo fijo menor a 1 año, no estaríamos liquidando esta indemnización del artículo 250. ¿Estamos? Entonces, miren todo lo que dimos hoy, miren los artículos de contrato a plazo fijo,
miren este inciso A, así avanzamos el viernes. Por suerte, espero que en 2 días no se olviden de todo lo que dimos hoy. Vamos a seguir con el inciso B con el inciso B de este artículo 3 y entre hoy y mañana vamos a estar subiendo por lo menos 2 ejercicios más de extinción. Y también les recuerdo que se van a subir ejercicios de remuneración para que ustedes repasen con solución que no vamos a dar en clase. ¿Estamos? Así que, bueno, tengo que cortar ahora. Miren, por favor, sobre todo lo de plazo fijo, así vemos el inciso B y avanzamos con los ejercicios que siguen. No se vayan quedando con dudas con los temas de extinción porque nos quedan 2 clases nada más, la de este viernes y la del otro viernes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta rápida? A ver si hay algo en el chat. Además de extinción, que entra todo. En el integrador entra todo. No, digamos algo más que otro tema posterior a extinción. No. Entra hasta extinción y por lo menos tenemos 2 ejercicios más. Estamos viendo, según lo que lleguemos a dar todas las profesoras de práctica este fin de semana, si en vez de 5 ejercicios damos 6, ¿sí? Pero de extinción va a ser hasta lo que demos. Ok. Bueno, chicos, nos vemos el viernes en nuestro horario habitual. Nos vemos, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Hasta chicos. luego. Nos vemos.